Aquí vamos a ver la parte de documentación y planeación para Inter-VLAN Routing, y de hecho aquí sí hay algo nuevo que no se ve en el BSMCN y que sí se ve ahora en el examen de switch, que es Inter-VLAN Autostate. Esto sí es una parte técnica, es algo muy sencillo, pero sí se lo pueden preguntar en este examen. ¿Qué es el Inter-VLAN Autostate? Si recordamos de lo que vimos de las SBIs, es de que para que puedan estar en el estado de op and op, es decir, si le ponen show IP interface brief y para que se vea que está op, la VLAN debe estar creada. Obviamente no debe de estar en shutdown, y esa es la parte importante. Debe de haber al menos una interfase que esté asignada a esa VLAN y que esa interfase esté op. Ahora bien, esta interfase puede ser un trunk. Si en ese trunk estamos dejando pasar esa VLAN en particular a la que está enlazada el SBI, es decir, si le ponemos interface VLAN 10, si le ponemos un IP, etcétera, entonces la VLAN 10 debe estar asignada a una interfase y esa interfase debe estar arriba. Si no hay ninguna interfase, debe de haber un trunk que esté dejando pasar esa VLAN 10. Si no sucede eso, si ni hay una interfase y tampoco hay un trunk, o hay un trunk pero ese trunk no está dejando pasar la VLAN 10, esa SBI va a estar up-down o down-down. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar que suceda eso? Lo que podemos hacer es configurar en una interfase. Esa interfase sí debe de estar en esa VLAN, en este caso o en este ejemplo la VLAN 10. Si sí está la VLAN 10 en una interfase y nosotros queremos que siempre esté arriba esa SBI, lo que podemos ponerle es switch port autostate exclude. Este comando lo que va a hacer es de que no importa que la interfaz esté abajo, la SBI va a estar arriba siempre y cuando no esté en shutdown y siempre y cuando esa VLAN esté creada. Ya no le va a hacer caso a esta condición por este comando. Ahora bien, este comando va en la interfase, no en la interfase del SBI, sino en la interfase de un puerto físico del switch. Por ejemplo, la fase Ethernet 01. Si estamos hablando de la SBI de la VLAN 10, entonces ese puerto fase Ethernet 01 debe de tener el comando switch port mode access, switch port access VLAN 10, y si le ponemos este comando de switch port autostate exclude, no importa que ese puerto esté abajo, la SBI como quiera va a estar arriba. Ahora bien, ¿para qué nos puede servir esto? Nos puede servir para cuando nosotros nunca queremos que se caiga esa VLAN, queremos de que esa SBI, queremos que siempre esté arriba porque probablemente la queremos anunciar en un protocolo de ruteo, porque lo requiere alguna aplicación en particular de que esa VLAN siempre esté arriba o esa SBI siempre esté arriba. Entonces para eso lo podemos usar y ese es el comando que se va a utilizar. Hablando ya de la documentación en sí, el diseño que nos pueden dar, por ejemplo, es decir tan simple como que el cliente quiere que el ruteo se haga o parte del ruteo se haga en los switches de capa 3, y la verdad es de que es algo común. Si tienes un switch, sobre todo de los grandes, los 6500, la verdad es de que es un switch muy potente como para que no corras ruteo ahí. ¿Qué es lo que podemos preguntar? ¿Cuántas SBIs van a ser necesarias? ¿Qué protocolos de ruteo se van a utilizar? Sabemos que el cliente, por ejemplo, utiliza OSPF. ¿Se va a utilizar OSPF o no? En fin, todo ese tipo de cosas son las que podemos preguntar en el diseño. Obviamente aquí vamos a estar hablando mucho de ruteo y en realidad este examen no está enfocado en ruteo, entonces no nos pueden hacer tantas preguntas de esta parte como tal. Nuestro plan de implementación, lo que vamos a tener es la configuración en sí de las SBIs, es decir, config-t, interface VLAN 100, IP address tal, la máscara. Si vamos a utilizar un protocolo de ruteo, el protocolo de ruteo. Si vamos a utilizar rutas estáticas, qué rutas estáticas vamos a utilizar. Obviamente aquí en las notas debemos decir el por qué estamos haciendo cual o tal cosa.
¿qué es lo que podemos preguntar o qué nos pueden preguntar del plan de implementación? Una de las cosas que nos pudieran preguntar, además de un comando en particular, es ¿por qué usamos rutas estáticas? Y eso nos lo van a preguntar sobre todo si ya conocían al cliente y ese cliente en todos lados tiene OSPF, por qué en ese lugar en particular son rutas estáticas, por qué tales rutas estáticas, etcétera, etcétera. Una posible respuesta pudiera ser, bueno, lo que pasa es de que el cliente necesitaba un control estricto de routing, es decir, nada más ese lugar puede llegar a ciertas rutas, no querían filtrar por medio de OSPF, porque el filtrar en OSPF tiene sus features especiales, la verdad es que no es tan fácil filtrar en OSPF. Y el staff que está ahí no sabe mucho de ruteo, en particular OSPF, entonces el cliente pidió que fueran rutas estáticas. Puede ser algo tan simple como eso. Otra pregunta pudiera ser ¿por qué le pusiste esa IP a la SBI? Puede ser cualquier tipo de preguntas de ese tipo del plan de implementación. Cualquier cosa que pongamos en el plan de implementación, que finalmente son configuraciones y por qué de la configuración, es lo que nos pueden preguntar. Finalmente, en el plan de verificación debemos de listar todos los comandos aquellos que nos van a ayudar a verificar que en realidad lo que configuramos está funcionando correctamente. Aquí hay algunos, por ejemplo, Show IP Interface Brief, para ver si la SBI está arriba, Show Interface, lo mismo, Show VLAN, que la VLAN esté creada, Show IP Route, para ver si el ruteo está funcionando como nosotros desearíamos. Otros que no vienen aquí puede ser el ping, puede ser el trace, es decir, cualquier comando que nos sirva para verificar lo que implementamos.